Me contabas que el presidente Roosevelt usaba mucho las comunicaciones y como él tenía el problema del polio, pues lo mostraron de forma estratégica para que no se notara su problema. Claro, pues tú imaginarás el contexto de esta Segunda Guerra Mundial y de Roosevelt, que había sido un hombre bastante importante para los Estados Unidos, un presidente bastante querido, incluso que el pueblo lo solicitó un nuevo mandato cuando él ya estaba inhabilitado precisamente por su buena gestión y su gran carisma. Él fue un hombre bastante cercano a los medios, en su círculo íntimo y cercano tenía grandes amigos y grandes aliados en los medios, sobre todo pues en los medios de la época, en los periódicos y en la radio. Era un hombre muy, muy apegado al discurso. En el uso de la televisión era bastante estratégico. Digamos que la televisión de la época lo permitía, ya que no era en vivo, entonces la edición y la forma de acomodarla daba un buen tiempo previo antes de soltar el mensaje. Por lo general, como él no podía mantenerse mucho tiempo de pie, diseñaron una suerte de atrio que lo hacía ver a él que estaba de pie, pero en realidad estaba en su silla de ruedas y grababan pues más o menos como a esta altura, a una altura media del pecho, precisamente para mostrar ese hombre incansable que era lo propio del momento. Si te sigo contando sobre esto, influencia de los medios de comunicación, podríamos irnos al caso Kennedy versus Nixon en las elecciones del 60, donde en uno de los debates más famosos televisados, Kennedy le gana a Nixon en la audiencia que los ve por televisión, mientras que en la audiencia de radio, Nixon es el que gana. Pero ¿por qué este fenómeno? Tú me preguntarás. La respuesta es un poco cómica y sencilla. Nixon, en su carácter de republicano ortodoxo, de hombre conservador, él no veía con buenos ojos el tener que maquillarse para los efectos de los reflectores y todo lo que conlleva pues, la preparación de la televisión. Entonces él se opuso y desconociendo pues que estas luces utilizadas generaban bastante calor y fatiga. Mientras que Kenny, un hombre más moderno, como lo podremos clasificar, el playboy de su momento político, él no tenía problemas, claro, perfecto. Él era un hombre que era muy dado a los medios. También su juventud, pues, se adaptaba a las nuevas tecnologías de la época. En ese debate, cuando se enfoca Nixon, se ve fatigado, cansado, sudoroso, lo que da una imagen de un Nixon contra las cuerdas. Un Nixon al que por su demostración física da un mensaje erróneo, da un mensaje que Kennedy lo tenía contra las cuerdas y el debate político lo estaba ganando Kennedy, mientras que en la radio los argumentos de Nixon eran los que ganaban a Kennedy, mostrando una mayor experiencia. Entonces podríamos ver cómo estos medios influyen en las masas, mientras que las personas más tradicionales se apegaban al radio, dando a Nixon como su ganador. Las personas que tenían acceso a la televisión veían que la expresión corporal de Nixon era muy distante a lo que él decía, imprimiendo una suerte de, de interpretaciones que daba que Nixon lo tenía acorralado Kennedy en los argumentos y el debate político, pareciendo que la experiencia de Nixon como vicepresidente y su carrera política no era la mejor. Y lo mismo ocurrió con Truman y Eisenhower, también presidentes de Estados Unidos que utilizaban los medios para llegar a las masas. Pues Eisenhower, pues como pues si vamos a decir un poco de él, de su vida, fue uno de los grandes generales de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en presidente, héroe de guerra,
El hombre tenía un mando fundamental en el radio. Era un hombre que tú lo escuchabas por radio y imprimía una voz de mando contundente en su calidad de general. Digamos que aunque había ya dejado el uniforme, hay ciertos hábitos que no cambian y uno de esos era pues su férrea convicción y su transmisión de las ideas contundentes desde el radio. Aunque él vio en la televisión también una forma en cómo acercarse a su nación y fue un tema que le llamó bastante. Digamos que él y Truman son los que más van a explotar esto, teniendo la experiencia previa de Roosevelt de cómo mostrar esos líderes fuertes que necesitaban. Y todo esto encaminado también en un contexto de recuperación posguerra y la entrada al conflicto de la Guerra Fría. Eran medios muy aprovechados, incluso para expresar la ideología. El cine es una gran muestra de cómo llevar la cultura y cómo aprovechar una cuestión política a través del cine. Películas como Rambo, Rocky, muchas películas de estos del contexto bélico nos dan también una imagen de cómo transmitir mi ideal político. Bueno, ahorita, actualmente, cualquier persona puede ser periodista, entre comillas, porque hay unas personas que tienen actitudes y aptitudes que tal vez no pudieron desarrollar porque no tuvieron tiempo o la vida no les ofreció esa oportunidad de ser periodistas, pero son periodistas innatos y tienen también en este momento poder porque pueden llegar a las masas y vemos que no recibieron ninguna preparación, pero tienen ese poder innato de llegar a la gente y hasta los profesionales quisieran tener ese carisma que tienen esas personas. Claro, por Ahorita supuesto. como que entonces se está volteando la baraja en cierta forma, se está mostrando un nuevo periodismo, ya que todo el mundo puede llegar a la información y digerirla y transmitirla desde su punto de vista. Claro, digamos que vimos un momento bastante convulsionado. Las tecnologías de la información han aportado un mundo nuevo. Lo que tú decías, claro, existen muchas personas, primero con la vocación, la actitud y la aptitud, que son diferentes, actitud y aptitud, y la vocación que ha sido fundamental. Hay personas empíricamente que son extremadamente buenas usando estos medios y transmitiendo las ideas. Lo que nos vuelve a ese debate que entramos en el principio de qué información es verídica y qué no, porque estamos en una suerte de bombardeo de miles y miles de informaciones donde va a ser muy difícil esa línea de saber qué es verdad y qué no. ¿Sí? Si tú lo miramos, las grandes corporaciones de transmisión de información, hablemoslo, periódicos, cadenas televisivas, cadenas de radio, de alguna manera siempre van a tener un sesgo. Es indudablemente la imparcialidad en esto es muy difícil, aunque quieran decir que hay una imparcialidad, no. De alguna manera siempre tienen relaciones más cercanas con sectores determinados, sobre todo en lo que se refiere al poder y a la política. Entonces, digamos que esta democratización también ha permitido tener muchos más puntos de vista y no quedarnos con una sola versión. Lo que nos lleva a cómo equilibrar esa balanza entre tener múltiples versiones y qué versiones se acercan más a la realidad, porque si vemos toda esta cantidad de oferta de información también nos lleva a difuminar la verdad y difuminar el hecho real. Bueno, hay una cuestión y es en Colombia sobre todo, se presenta que las personas que son tradicionalmente poderosas en la política son dueños de los medios. Pues ahí tenemos a los santos, los periódicos, tenemos las cadenas de televisión, ellos mismos saben el poder que tienen los medios y por supuesto son dueños de los medios. ¿Qué te Claro, parece? ¿Eso no es en cierta forma una manipulación? claro, por supuesto, si miramos ese contexto tradicional y como te decía antes, separar muchas veces de ese sesgo, aunque
estas grandes cadenas quieran decir que no lo tienen, es real. El punto es que muchas veces sirven a un conglomerado o a unos intereses. De suerte que, como hablábamos hace un momento, la información es el cuarto poder. Es un poder porque de la misma manera en que nos transmiten la información pueden generar muchos cambios y muchos modos de actuar. Tú lo miras, un contexto en el que hemos vivido actualmente, por ejemplo, el contexto de la pandemia, los medios de comunicación han tendido incluso a aportar mucho de la enfermedad mental, más que la pandemia. Nos han bombardeado durante un año y ya prontamente 5 meses sobre esta pandemia y nos fatigan, es un bombardeo constante. Ta, 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 ta. Y pues imagínate esto en un contexto de política, es así como logran influenciar en la masa. De alguna manera, los medios de comunicación sirven también para la política del terror. Ya no, el terror no solo se hace poniendo soldados y escuadrones de la muerte en las calles. La política del terror más efectiva es por los medios de comunicación, porque es la que tú dejas entrar a tu casa. En el momento que tú prendes el televisor, ya te estás dejando influenciar de lo que te quieran vender como realidad, o de la versión que ellos quieran mostrar como la realidad. Vimos algo ahorita, sobre todo Trump, que él manipula en cierta forma a un conglomerado de personas que lo siguen, tratando de decir que crea un nuevo partido que se llama Los Patriotas, y esos patriotas, al ver que él no gana las elecciones, se toman el lugar donde los senadores discuten las leyes. Entonces, ahí se ve el poder todavía, el poder persiste y está muy ligado a la información y a los medios. Claro que sí, digamos que una de las sanciones que más tuvo que haberle incidido al expresidente Trump es eso, su censura en las redes sociales, ya que para él era un elemento fundamental de su debate, incluso no de su debate, de su polémica, que Trump es un líder bastante polémico. Puede que en muchas cosas tenga aciertos de lo que él dice, pero lo dice de tal manera que genere controversia. Y ese es uno de los modos en que se hace la política actualmente. La información para los políticos actualmente ya no es tan importante ese gran discurso y que se entienda, sino que hablen de ellos. Y como se diría popularmente, no importa que hablen bien o mal de ti, sino que hablen. ¿Sí? Al estar hablando, incluso, por ejemplo, otra relación que podríamos hablar a futuro va a ser la influencia de estas tendencias de redes sociales, por ejemplo, los memes, los llamados memes, esta sátira política o la sátira en cualquier aspecto que se vuelve viral en las redes sociales. Estos memes y esta nueva sátira, antes era la caricatura sátira y toda esta burla, ahora se han convertido en los memes, que son cuestiones muy rápidas y virales, pero también generan un bombardeo de información, que de alguna manera le sirve también a los políticos, que a veces puede que por un error se vuelvan un meme de tendencia, pero están generando en la persona un recordatorio. Bueno o malo, no importa, pero están generando que la gente los tenga presentes. Realmente veo que es como un poder hipnótico lo que está pasando ahorita, porque son cosas cortas, como tú dices, repetitivas y cosas subliminales, que Claro, realmente es como un hipnotismo a la masa. Bueno, se claro. sigue, la masa siempre ha sido hipnotizada, pero esta vez como más directamente, más de frente. La masa, en la actualidad, la masa se encantaba por el discurso, por el sentimiento que generaba el conglomerado. Ahora la masa se encanta creyéndole que son mensajes individualizados y directos para ti, ¿sí? Que son personales, pero en realidad son mensajes masivos. Sí, de suerte que, por ejemplo, los memes, al que el momento en que tú compartes un meme de carácter político,
está siendo parte de esa cadena, lo que para algunos va a ser un meme de ir en contra, digamos, del presidente Trump. También le está haciendo propaganda indirectamente creyendo que está haciendo un mal, porque sigue hablando de él, siguen bombardeando. Entonces va a ser un fenómeno que para los contradictores va a ser divertido y para los aliados va a ser un caso de atacar, de polémica, pero se genera en la gente, en la masa, un recordatorio para lo bueno y para lo malo, entonces va a estar muy presente, cosa que por ejemplo Hillary no tuvo tanto en el momento en que Trump y ella se tienden en las urnas. Entonces tú miras de alguna manera esa política que yo la denomino como bola de nieve, se vuelve efectiva. Bueno, ahorita están atacando diciendo que hay un plan de un nuevo gobierno mundial, que eso también lo tocamos la vez pasada, y que es una teoría que usó también este presidente Trump para defenderse. Es posible que la mentira se vuelva realidad, puesto que vemos que los grandes medios de comunicación están bajo el poder de las personas que tienen los grandes capitales. Y eso se vio también en Estados Unidos. Habían unas cadenas de noticias que estaban a favor del presidente Trump y otras que estaban en contra. Entonces, ahí se ve tanto un poder económico, político, de toda índole, ¿no te parece? Claro, por supuesto, como ya te lo mencioné, la información y la comunicación son parte fundamental de ese cuarto poder y innegablemente se chocan esas realidades con el presidente actual de los Estados Unidos y el expresidente Trump. Se notó mucho esta lucha entre conglomerados y entre cadenas contradictorias y cadenas a favor de cada uno de los candidatos. Era algo que ya no se tomaban el trabajo de disimularlo, era evidente. Volviendo a lo que tú me hablabas del gobierno mundial, llega en un punto en que, aunque una mentira se repite tanto, que la masa termina por volver la realidad. Volviendo a ese bombardeo constante, terminan normalizando e interiorizando esta mentira como verdad. Bueno, a una persona común y corriente, como nosotros, una persona de la calle, ¿qué le podemos recomendar para que no sea esclavo de esa información que a veces es tergiversada? Tú habías dicho que primero que todo hay que mirar si es verdad o no, investigando, me imagino, que hay que mirar la fuente también, que es uno de los factores, pero si tendría una persona tiempo, una persona que llega cansada de trabajar y que prende su televisor, ¿tú crees que va a tener tiempo de investigar si es verdad o es mentira lo que le dicen?